Muy bien, y hace instantes en los títulos hablábamos de alcohol al volante, y es por ello que está junto a nosotros el doctor Osvaldo Mambrín. Muy buenas noches, Osvaldo. Buenas noches. El doctor es profesor titular de la Cátedra de Medicina Legal, Toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y médico forense. Vamos a hablar con él acerca de cuáles son los efectos inmediatos que puede producir el alcohol en una persona que inmediatamente tiene que ir al volante. ¿Qué ocurre? ¿Es tóxico? ¿Eso es algo tóxico? ¿Alguna modificación en el sistema nervioso, en el organismo, debe producirse con seguridad? Así es, Elsa. El tema es que es como tóxico, como bien lo decías, al ser una sustancia tóxica en el organismo influye, y dentro de las sustancias tóxicas son psicoactivas, es decir, principalmente en forma aguda actúan a nivel del cerebro, y esto provoca alteraciones que van pasando a medida que va aumentando la graduación alcohólica, van aumentando las complicaciones en lo que es el desenvolvimiento de la persona. Principalmente, bueno, vemos hoy vinculado mucho a lo que es accidente de tránsito. Y yo quería introducir un tema que quizás también es importante, que es con respecto a la violencia, principalmente en menores, que lo vemos yo casualmente muy asociada a muchas de las noticias que ustedes pasan generalmente y actuales. Doctor, sí, le quería consultar Miguel, si lo primero que se pierde al beber algo alcohólico tiene que ver con los reflejos o se pierde en otro tipo de manifestaciones dentro del cuerpo. Quizás lo más grave es que justamente cuando uno toma, esa euforia, como en la primera etapa, se transforma en una sensación de querer tener creer tener una mayor capacidad de manejo, que lo lleva a hacer maniobras peligrosas, inclusive el aumento de velocidad y todo ese tipo de cosas. Por eso es que se dan ese tipo de situaciones vinculada al accidente de tránsito. Claro, se vuelve como más osado, ¿no? Y sin miedo a nada. Sin miedo exactamente. A nada. Se pierde el miedo. Exactamente, esa euforia se transporta y se ve reflejado en la actitud y aparente que siente la persona que toma, incluidos todos, digamos, de mayor capacidad de manejo. ¿Indirectamente se pierde la conciencia o no, doctor? Bueno, ese es un dato importante, que para nosotros dentro de la medicina legal siempre es una de las cosas que tenemos que peritar, pero en general, para nosotros en general, obviamente esto es que siempre en las situaciones en que está involucrada violencia, existe un grado de alcohol que permita la movilidad para poder desarrollarlo, es decir, no estaría alterada la conciencia, es decir, generalmente no altera la conciencia porque es todo un proceso que se produce confusional y de ahí pasa al estuporoso, o sea, donde realmente ahí aparecen ya trastornos más importantes y alteraciones de la conciencia, pero son con valores altos de alcohol y graves. El alcohol en cualquier graduación hace perder la visión, hace perder los reflejos, es decir, todo se disminuye, la capacidad de reacción también disminuye. Exactamente, exactamente. Eso tenemos que tener en cuenta para tener así algunos tips importantes, que el alcohol es un tóxico que produce, así como lo vemos en principio a baja dosis como una excitación, pero es un depresor del sistema nervioso, deprime todas las funciones visuales, los reflejos, entonces todas esas funciones se producen una disminución, lo que altera, en este caso, el manejo y alteraciones en el tránsito. Doctor, al consumir bebida alcohólica, el ser humano se vuelve más agresivo. Bueno, esa es otra de las cosas importantes, por eso que, como les decía recién, introducía el tema de violencia, muchas veces se asocia a agresión, es decir, a una capacidad de pleito, es decir, de tratar de demostrar una forma de discusión o tratar de discutir sobre situaciones inclusive banales. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque afecta al sistema nervioso y allí es donde uno se vuelve
porque dicen que hay distintas clases de personas cuando toman alcohol que se ponen graciosas, otras que se ponen de muy mal humor y otras que se ponen violentas. Exactamente, yo creo que refuerza, obviamente, refuerza las personalidades, o sea, destaca un poco las personalidades, y hoy en día tenemos que introducir también lo que es el concepto de lo que es toda la parte emocional, es decir, de qué manera puede influir un entrenamiento emocional, principalmente que se da hoy ya en los institutos de educación y todo tipo de cosas de enseñanza, que eso obligaría a que esa emoción pueda canalizarla no hacia una agresión, sino hacia hacia el respeto, hacia manejarse con mayor cuidado al haber ingerido y obviamente ligado a la educación. Doctor, ¿usted tiene alguna información de aquí, por lo menos en la ciudad de Resistencia, Corrientes, desde qué edad los chicos ya empiezan a consumir alcohol? Y todo es más precoz ahora, Elsa, todo en el adolescente, todo es más precoz, pero no sé si eso es lo más grave, sino el tema del cambio de bebidas. La mezcla. La mezcla, y hoy en día los adolescentes consumen bebidas blancas principalmente, que eso es lo grave, porque la graduación alcohólica es mayor a una cerveza, a un vino, y casi 3 veces el valor de alcohol que tiene un vino. Doctor, luego de consumir una bebida alcohólica, ¿cuánto tiempo tiene que pasar como para recuperar todos los sentidos? Y bueno, lo ideal sería, para ser estándar, porque es algo complejo eso, pero uno debería dejar de beber, hacerse un control y aproximadamente, científicamente a las 6 horas, bajaría el 50% de la concentración que se halla en ese momento inicial, digamos. Es decir, si tuviera 2 gramos por decilitro, a las 6 horas podría tener 1, es decir, como el 50% de ese valor. Es algo así como para tener en cuenta. ¿Qué hay de cierto en el mito de que el tomador tiene cultura, el tomador permanente o que lo hace seguido, tiene cultura alcohólica y no va a tener el alcohol tanto efecto en su organismo ya como acostumbrado? Eso es importante y lo vemos muchas veces, que es la tolerancia que se produce generalmente, como es un tóxico con todos los tóxicos. El aumento de la ingesta produce un aumento del metabolismo y enzimas que hacen que degraden más rápidamente el tóxico, en este caso el alcohol. Por eso es que es un poco cierto ese mito que el que tiene cultura alcohólica o el que consume regularmente alcohol tiene mayor tolerancia al alcohol que una persona que no tome frecuentemente. Doctor, ¿tiene mucho que ver la edad en las causas y las consecuencias que trae aparejado el alcohol, el consumo de alcohol? Digamos, no es lo mismo un joven que una persona un poco más mayor. Y agrego una mujer y un hombre. Exactamente. Exactamente. Elsa parece que leyó bastante, pero bueno, ¿vio? Sí, tiene mucho que ver. El cuerpo de la mujer, solo por una cuestión de concentración de agua, tiene una mayor predisposición a alcoholemias más altas o una menor tolerancia al alcohol que el cuerpo del hombre. Y en los menores, un poco por el cerebro que también no está preparado y un poco una reacción conductual, digamos, es decir, la conducta adolescente que lleva a estas inhibiciones, o sea, al tener menores inhibiciones provocar mayores desafíos, por así decirlo. Y afecta directamente al cerebro, inmediatamente es el cerebro el que se siente afectado en el consumo de alcohol, y a partir de allí es que se complica toda la reacción o se involucran todos los otros órganos. Sí, ¿no? Desde el punto de vista médico y científico tenemos que hablar lo que es el alcoholismo crónico, en el que tiene muchas alteraciones metabólicas en todos los órganos, inclusive se ve principalmente en los miembros inferiores, al caminar, en el alcohólico crónico, pero en este caso estamos hablando del episodio agudo, es decir, la intoxicación aguda, que se da en corto plazo y con ingestas grandes de alcohol, que eso es lo que provocan estas alteraciones. Doctor, ¿qué opina de estos controles de alcoholemia? ¿Para usted son efectivos, digo? Para hacer una segunda consulta también, porque mucho se habla, hay comentarios o mitos en torno a que hay ciertos productos que de alguna manera uno no consume alcohol, pero consume ciertos productos que por allí cuando hace el control de alcoholemia le salta, como que haya consumido, como que uno consumió alcohol o una bebida alcohólica y nada que ver, digamos. ¿Puede ocurrir eso, digamos? ¿Son efectivos los controles? ¿Puede haber alguna falla? Sí,
Sí, muy buena pregunta, Miguel. El tema es que el control de alcoholemia es una medida más cuantitativa, más eficiente, por así decirlo, de tener un valor de referencia. Si bien médico legalmente nosotros tomamos como la importancia de lo que es el aspecto clínico, por lo que decíamos recién. Sí. Quizás un gramo de alcohol no es, para una persona es una cosa, para otra persona se manifiesta diferente. Pero sí es una manera de tener una graduación de decir, bueno, hasta acá esta persona tiene este valor. Y con respecto a los valores, ¿a qué puede alterarlo? Hay algunos metabolitos que pueden incidir, pero no son significativos. Es decir, una alcoholemia por arriba de 0,5 digamos por litro, es decir, es un valor ya efectivo y suficiente como para demostrar que hubo una ingesta alcohólica. No hay, por ahí con valores muy bajos pueden ser que se puedan deber a algunas alteraciones metabólicas, pero es muy raro, no tiene nada que ver con que tomó alcohol, digamos, no hay mucha vuelta. Así es, no hay vuelta con... Sí, por allí dicen cómo poder evitar de que salga positivo. Sí. El control cuando se consume alcohol es imposible, por más que es imposible, surge. Hay algunas trampas para como el lavado, tomar más agua, hacer ejercicio, pero los valores siempre van a existir. Bueno, en resumen, tomar alcohol no va con la conducción en absoluto. No va con la conducción, exactamente, y todos debemos tomar conciencia, exactamente. Demasiados en los últimos días, muy recientemente lo que ha ocurrido en Presidencia Roque Sáenz Peña, que se suman lo que justamente estabas comentando, ¿no? La agresión que surgió en el conductor que estaba comprobado que estaba alcoholizado, que después fue y agredió a las personas que estaban tiradas, heridas en el piso, y que tenía un nivel de alcohol comprobado bastante elevado, ¿no? Se sumó absolutamente todo, un descontrol, llevarlos por delante y después violentamente agredirlos. Justamente sí, Elsa, eso demuestra que en cada uno de los casos, no específicamente en casos particulares, pero en cada uno de los casos que el alcohol influye directamente, y hoy se habla también científicamente que un accidente de tránsito si puede evitarse, como se dice muchas veces en las campañas, porque normalmente todos los accidentes hoy ya se tratan de algún tipo de incidente, alguna situación que sucedió con el conductor, que tuvo algún inconveniente con el es decir, se trata, no es tanto el accidente, sino hubo una situación que pudo haberse evitado. Doctor, siempre se habla en los hospitales, los responsables del incremento importante de accidentes de tránsito, particularmente en este caso por el consumo de alcohol. Ha crecido mucho también, lamentablemente, usted como médico forense, las víctimas fatales por accidentes de tránsito. Así es, Miguel. La verdad es importante el aumento de los accidentes de tránsito, y está muy vinculado a los traumatismos, justamente traumatismo de cráneo, que son las mezclas de complicaciones, y sí, aumenta muchísimo. Generalmente justamente por lo que estamos mirando, que lo vemos así para que se entienda fácilmente, los cambios que se producen muchas veces son más fáciles de detectar hasta en los vehículos de menor porte, como son las motos, que hay que mantener el equilibrio, hay que poder frenar, es decir, es hasta más complicado que un auto. ¿Cuál es el nivel permitido de alcohol en sangre? Bueno, hay toda una discusión nacional, hay provincias que adhirieron como la Ciudad de Buenos Aires, a tolerancia cero, y bueno, y hay ciertas provincias como la nuestra que se rige por valores de la ley de tránsito, que 0,5. La Organización Mundial de la Salud lo establece hasta ese límite. Sí, exactamente, o sea, 0 para el transporte, todo tipo de transporte, y 0,2 a vehículos menores, digamos, pero no en todas las provincias, y hay toda una tendencia a la tolerancia cero. Exactamente, eso justamente le iba a preguntar, si considera que tendría que ser tolerancia cero, en realidad. Y debería de ser así. Debería. O sea, la alteración se produce el momento mismo que uno hace una ingesta de alcohol. En menor proporción si es de bajo grado, o en mayor proporción si es de alto grado el alcohol. Es decir, si una cerveza, por ejemplo, de bajo grado, 3 gramos, más o menos, o un vodka, por ejemplo, de 45. O sea, de la primera, de que se toma, se produce una alteración, o sea que siempre va a existir. Doctor, clarísimo. Muchísimas gracias por la visita. Gracias, Osvaldo Mambrín. Muchísimas gracias, muy amable. Seguimos en Noticiero 9. Continuamos, exactamente.